Hola a todos, soy el licenciado Vladimir Ramírez y sean bienvenidos al módulo Metodología de la Investigación, lección 15, Diseño de Investigación, parte 2. Bien, comencemos. Bien, en la lección anterior identificamos dos diseños de investigación, el diseño experimental y el diseño no experimental. Solo habíamos abordado el tema del diseño experimental, solo abordamos el diseño experimental y solamente en el tema pre-experimental. Ahora vamos a continuar con los siguientes dos. Diseño experimental puro. Este diseño requiere de dos requisitos para el control y validez interna. 1. Grupos de comparación. Esto para la manipulación de la variable independiente. Y 2. La equivalencia de grupos. Este diseño incluye una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y postpruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. En el caso del diseño con postprueba únicamente y un grupo de control, bien, este diseño incluye dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles, presencia y ausencia. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. En el caso del diseño con preprueba y postprueba y grupo de control, este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que integran el experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos y después se les aplica simultáneamente la preprueba. Un grupo recibe el tratamiento experimental y el otro no. Por último, se les administra también simultáneamente una postprueba. En el diseño cuasi experimental también se manipula deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes. Los sujetos que conforman los grupos ya están formados antes del experimento. Por ejemplo, grupos de estudiantes ya integrados en sus aulas, equipos deportivos previamente formados, trabajadores de turno establecidos o grupos de habitantes en distintas áreas geográficas. El autor Hernández Sampieri menciona los pasos de un experimento. Bien, en primer lugar, decidir cuántas y cuáles variables independientes y dependientes deberán incluirse. 2. Elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. 3. Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. 4. Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil apropiados de acuerdo al planteamiento e hipótesis. 5. En el caso de que sean personas, reclutarlas. Primero, informarles del experimento y segundo, obtener su pleno consentimiento. 6. Elegir el diseño experimental o cuasi experimental, adecuado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. 7. Planear cómo vamos a manejar a los casos o participantes. 8. En el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos. Y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. 9. Aplicar las prepruebas, los tratamientos y las postpruebas. Y luego, interpretar los resultados. En el caso de los diseños no experimentales, la investigación no requiere la manipulación de variables. El investigador debe observar situaciones ya existentes o medir fenómenos y variables tal como se dan en su entorno natural, para luego analizarlas. Las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas.
No se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron al igual que sus efectos. ¿Cuáles son los tipos de diseño no experimental? Bien, podemos mencionar a dos: el transversal y el longitudinal. El propósito de la investigación o diseño transversal es la de recolectar datos en un solo momento y en un único tiempo. En primer lugar, describe las variables en un grupo de casos. Determina cuál es el nivel o modalidad de las variables en un momento dado. En segundo lugar, evalúa una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo. Y 3. Analiza la incidencia de determinadas variables, así como su interrelación en un momento, lapso o periodo. El diseño transversal puede tener un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, y abarcar uno o más grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores, así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. En el caso de un diseño transversal exploratorio, tiene como propósito comenzar a estudiar variables potenciales en un momento específico. En una transversal descriptiva, busca indagar el nivel o estado de una o más variables en una población y en un tiempo único. En el caso de una transversal correlacional o causal, establece relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. El diseño no experimental longitudinal consiste en analizar cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien las relaciones entre estas. Aún más, a veces ambos tipos de cambios. Los diseños longitudinales recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Son estudios de seguimiento a través de diversas mediciones. Los diseños longitudinales se dividen en 3 clases y la diferencia entre las 3 clases es el tipo de población considerada. En los diseños de tendencias se recolectan datos de una población que en todas las mediciones es la misma, pero las muestras son distintas. En los diseños de evolución de grupos o cohortes se estudia a una subpoblación o grupo específico que posee una característica en común y se encuentra vinculado por uno o más factores como la edad, la región geográfica, exposición a un hecho. En los diseños de panel de casos, bien, son siempre los mismos en distintas mediciones. Bien, para finalizar la lección, vamos a responder las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Qué requisito no es necesario en el diseño experimental puro? 2. ¿Cuál es la característica de una investigación no experimental? 3. ¿Cuáles son los tipos de diseños no experimentales? 4. ¿Cuál no es el propósito del diseño transversal? Y 5. Los diseños longitudinales recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Bien, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.